Primera Guerra Mundial, 1914-1918. ¿Recuerdas esas películas americanas donde las jóvenes adolescentes peleaban por quién era la más popular y quién tenía mayor poder en la escuela para así poder alimentar su ego? Pues esta historia es similar, pero en lugar de la escuela hablamos de toda Europa. En lugar de pequeñas guerras de popularidad, hablamos de verdaderas declaraciones de guerra. Y en lugar de pelear por un chico, aquí hablamos de una lucha por el poder de territorios comerciales para así poder abastecer a una nación. Y otra cosa, esta historia sí fue real y trajo consigo consecuencias terribles. Esta historia es larga, pero te lo explicaré de la manera que mejor entendí. Todo empezó cuando Inglaterra comenzó a ser despojada como la mayor potencia capitalista, entre Alemania, Japón y Estados Unidos. Pero estos países no eran los únicos en el juego por la popularidad. Países como Francia, Italia, Países Bajos y Austria-Hungría se agregaban a la lista de potentes rivales en el mercado. Cuando hubo un exceso de producción, se buscó encontrar y quedarse con los mejores mercados para el éxito. El temor de que alguna nación llegara y les arrebatara lugares que ya tenían dominados creció, dando inicio a una carrera por el poder. El medio de Inglaterra a que Alemania le quitara el poder la llevó a buscar una alianza junto a Francia y Rusia, y ser así naciones amigas llamadas la Triple Entente. Por otro lado, Alemania no pensaba quedarse atrás. Después de todo, si tu rival hace una alianza para volverse contra ti, ¿tú haces lo mismo? Y llamó a Austria-Hungría a ser parte de su grupo. También se agregó Italia, naciendo así la Triple Alianza. Pero veamos cómo fue que se desató la verdadera bomba que dio inicio a la verdadera guerra. Alemania y Francia tenían una competencia feroz en nuevos mercados, y en 1911 Francia tomó Fez, la capital de Marruecos, cosa que a Alemania no le gustó nada y lo demostró mandando un buque de guerra. Posteriormente llegaron a un acuerdo, pero claro, la tensión aún se podía tocar. Austria-Hungría se había quedado con territorio de Bosnia-Herzegovina. Por esto, Serbia protestó y pidió la ayuda a la Triple Entente, pero la única que le brindó apoyo fue Inglaterra, y eso solo de lejitos y sin hacer mucho. Entonces Serbia no tuvo otra opción más que ceder, pero claro, esto no se quedaría así. El 28 de junio de 1914, el príncipe de la corona austrohúngara fue asesinado junto a su esposa en la capital de Bosnia, por un estudiante serbio que tenía un odio por el dominio austriaco, que tenía regiones esclavas. Y Austria-Hungría, por supuesto, quería investigar más a fondo cómo fue que mataron a su heredero a la corona, pero Serbia se negó, rompiendo así la relación frágil que ya, como si fuera poco, tenían. Ese mismo año, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, que tenía como aliada a nada más y nada menos que Rusia. Pero como saben, siempre en este tipo de historias hay alguien verdaderamente coherente, que da una mejor solución que una guerra. Siempre existe una amiga mediadora que todos debemos escuchar en estas situaciones. En este caso fue Inglaterra, que trató de hablar con ambos lados y llegar a una solución. Lamentablemente no le escucharon, y Rusia ordenó a su ejército prepararse para lo peor. Esto llegó a oídos de Alemania, la cual lo tomó de muy mala manera, y el 1 de agosto declaró la guerra a Rusia. Pero espera, eso no es todo. Ese mismo día, Francia declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría. Y listo. En menos de lo que te diste cuenta, medio mundo estaba en guerra con medio mundo. La Triple Entente contra la Triple Alianza. Y bueno, ya que la Triple Entente rodeaba a la Triple Alianza, a esta última le tocaban los golpes por los dos lados. Un golpe por la frontera Francia-Alemania y otro golpe por las fronteras Alemania-Austria-Hungría ante Rusia. En la frontera franco-alemania, Alemania tenía una estrategia que creía le daría la victoria rápida. Este era el plan de Schlieffen. Pero claro, tenía que haber un pero. Para Alemania no sería fácil salirse con la suya, ya que Bélgica se defendería bien. El plan poco pensado de Alemania resultó un total fracaso. ¿Recuerdas a Italia? Se cambió de bando convirtiéndose en la típica amiga traicionera. Sí, ya sé qué estás pensando. La Triple Alianza ya no sería más la Triple, y ahora solo sería una simple alianza. Pues resulta que alguien más se une al juego. Aquí había lugar para todos aquellos que quisieran entrar. El nuevo compañero de Alemania y Austria-Hungría era Bulgaria. Pero como todo inició tan intenso, tenía que llegar un momento en el que la intensidad bajara, y así fue. Ambos bandos ya no tenían la capacidad suficiente para atacar y movilizarse como lo habían estado haciendo.
Entonces solo se dedicaron a defender por medio de trincheras. Pero esto hacía que la lucha se estancara y durara mucho más de lo planeado. Alemania sufrió una escasez de alimentos, pues todas sus costas estaban siendo bloqueadas, impidiendo el paso para el comercio. Alemania buscó romper con el bloqueo de sus costas e inició una guerra submarina donde naciones que no estaban dentro del conflicto resultaron afectadas. Entre estas naciones estaba Estados Unidos, que el 2 de abril de 1917 declaró la guerra a las potencias centrales, o sea, la Triple Alianza. En 1918 se desató la Revolución Rusa que obligó a esta nación a retirarse de la guerra y firmar el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, llevándose consigo varios daños internos. Y, como todo lo que inicia, tiene un final, la entrada de Estados Unidos fue la decisiva para la victoria de la Alianza Entente, por su enorme poder industrial, tecnológico y humano, como la típica niña buena que ayuda y hace que todo de nuevo esté en paz. En julio de 1918, las tropas franco-británico-estadounidenses vencieron a Alemania en la Segunda Batalla de Marne y le obligaron a reconocer su victoria. Y ya para el 1 de noviembre, Bulgaria, Turquía y Austria-Hungría se habían rendido. Así terminó una historia que dejó millones de muertos, algo que no se había visto en años anteriores, dejando quizá mucho odio que luego desataría en una guerra aún peor.